Muy buena tarde, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestras webinars de Círculo Estratega con nuestros alumnos de prácticas profesionales de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión nos acompaña el abogado Juan Ginés. Él se encuentra en Uruguay y nos va a hablar acerca de la preservación de las pruebas y de la evidencia digital, principalmente pues para cuando haya la necesidad de presentarla ante algún juicio como evidencia precisamente. Pues adelante, Juan, si nos ayudas hablándonos un poco de ti y hablándonos del tema que preparaste, por favor. Bueno, buenos días a todos. Nada, primero agradecer a Círculo Estratega, a la universidad por la oportunidad de participar en estos webinars. Y nada, un poco la idea de esta práctica o de este tema era hablar un poco o exponer la importancia sobre la preservación de la evidencia digital en el entorno empresarial a efectos de en caso de ser necesario dar cumplimiento a alguna obligación de origen legal, contractual, o ante la necesidad en la investigación de algún incidente de seguridad, tener los elementos probatorios suficientes para disminuir, digamos, las responsabilidades tanto civiles, penales o administrativas que correspondan dependiendo del tipo de evento al que nos enfrentemos. Si bien no vamos a abordar exactamente, digamos, técnicas de hacking o de penetración, sí vamos a abordar la importancia de tener documentados estos, de cumplir con determinados estándares internacionales, a efectos como decíamos, disminuir o al menos poder acreditar la debida diligencia a la hora de operar y dependiendo también del giro de la empresa, las cuestiones más importantes que tiene que tener. Así que vamos a empezar. Creo que ya la presentación se está viendo. Así que vamos a hablar un poco de buenas prácticas, algún tema de riesgo y sobre todo algo de estándares internacionales a efectos de acreditar, como decíamos, los medios probatorios. Entonces, el contenido un poco de esta participación del webinar se va a enfocar en cómo un poco participan las empresas en el ciberespacio y cómo se relaciona el negocio, los servicios y los clientes, como los tres elementos más importantes de cualquier empresa. Vamos a hacer una breve introducción a lo que son los riesgos informáticos, sobre todo relacionados a intrusiones y pérdidas de datos. También vamos a hablar un poco del cumplimiento normativo y la diligencia debida y obligaciones legales que pueden surgir en distintos marcos normativos en distintos países. Por eso es bastante amplio la forma de enfocar y el punto de vista del webinar. Un concepto de prueba, ¿no? Para hablar de medios probatorios y terminar derivando a lo que es el objeto, que es la prueba pericial, y las particularidades y preservación de la evidencia digital, dadas las características justamente digital, lógica, intangible, y a su vez riesgos y beneficios de esa preservación. Entonces, vamos entrando directamente al primer tema, que es, cómo participa la empresa, digamos, en el ciberespacio, en un mundo globalizado, en la sociedad actual, donde casi no existe actividad humana que prescinda en algún punto de Internet o del ciberespacio, de sistemas informáticos o distintos elementos o dispositivos electrónicos. La participación de la empresa se da básicamente en lo que conocemos como un triple equilibrio, ¿no? Es un negocio que a su vez ofrece un servicio y se relaciona con clientes. Entonces, el negocio en sí mismo va a tener, sobre todo, va a aplicar software, distintos programas informáticos a efectos de dar cumplimiento o mejorar procesos respecto de sueldos, tributos, cuestiones impositivas, financieras, liquidación de sueldos, etc. Y a su vez eso va a tener que estar sustentado en un hardware, digamos, en esos elementos físicos del sistema informático,
como dispositivos electrónicos, computadoras personales, celulares o smartphones, tablets, etcétera, que utilizan las personas que participan del negocio de la empresa. A su vez, el servicio, ¿no? Estos dispositivos electrónicos y sistemas informáticos que conforman el servicio que ofrece o el producto que ofrece la empresa, ¿no? Esto dependiendo del rubro de cada empresa. Por ejemplo, si es transporte, todo lo que tiene que ver con geolocalización de las unidades, de los medios de transporte que prestan el servicio, por ejemplo, van a tener que estar equipados de cierta tecnología. Y a su vez, la relación de clientes, que acá vamos a abordar tanto clientes internos como externos, ¿no? Que es una comunicación bidireccional. Entonces, la empresa pone a disposición de sus clientes o proveedores o similares, pone distintas aplicaciones o servicios web, conexiones informáticas, etcétera, a efectos de mantener una comunicación bilateral con los clientes, ¿no? Que si observamos a proveedores, va a ser, por ejemplo, una comunicación en stock, en mercadería, en precios, etcétera. Si es clientes como consumidores finales, digamos aquellos que van a consumir el producto que vendemos o el servicio que ofrecemos, se va a poder gestionar también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico a través de aplicaciones o de una página web. Así que bueno, el abordaje, digamos, de estas comunicaciones, de estos sistemas informáticos, todos van dejando algún tipo de rastro de comunicación, lo que se podría conocer como la huella digital, pero que la empresa, digamos, utiliza esa información, obviamente buscando un beneficio, un rédito económico, a efectos de, por ejemplo, perfilar publicidad o mejorar sus servicios u ofrecer nada, nuevos productos, etc. Sigue que en esta idea, digamos, de participación de Internet, encuentra la empresa y sus sistemas informáticos internos, y hay sistemas informáticos que van a tener una proyección hacia lo externo, digamos, en esta relación con clientes y proveedores. Entonces, los servicios van a ser principalmente sistemas externos que van a estar enfocados al cliente y a los proveedores. Y a su vez, para manejar el negocio van a haber sistemas informáticos más bien de carácter interno, que lo van a ser manejados por lo que sería el staff o básicamente los distintos departamentos que compongan el organigrama de la empresa, y va a tener obviamente con privilegios aumentados todo lo que tiene que ver los altos cargos de dirección como gerencia, etcétera. Entonces básicamente el sistema informático de una empresa se va a dividir como en estas dos grandes áreas, en sistemas externos con un enfoque hacia afuera de la empresa y sistemas internos con un enfoque de gestión interna de la empresa. Entonces, esta participación, digamos, de las empresas en Internet tiene determinados riesgos, dado que el riesgo cero en el ciberespacio no existe. Por lo tanto, el riesgo hay que definirlo y entender un poco qué es, para saber qué medidas tenemos que tomar a efectos de mitigarlo o a efectos de aceptarlo y tener que, si se quiere, acreditar, digamos, en su momento a través de medios probatorios, el cumplimiento con determinadas medidas o medidas técnicas organizativas de mitigación de riesgo. Entonces el riesgo básicamente es la probabilidad de que ocurra un evento que tenga un impacto negativo en la organización o en los procesos, en los procedimientos o en los procesos de comunicación, como decíamos, bidireccional con los clientes, etcétera. O sea, en definitiva, el riesgo es cualquier evento que puede generar una situación negativa, digamos, tanto para los clientes como para el servicio como para el negocio de la empresa. Por lo tanto, el riesgo se compone de una probabilidad de que ocurra, cuáles son los riesgos que yo como empresa tengo más probabilidad de que ocurran, y relacionado o sumado a las consecuencias que me pueden generar en mis procedimientos y en mis procesos internos. De esa forma yo voy a equilibrar, digamos, cuáles son los riesgos, digamos, de mayor impacto y cuáles tienen los de menor impacto, según
obviamente la norma ISO 31000, ¿no? Que establece justamente toda esta gestión de riesgos. Para ello y para abordar un poco el tema de los medios probatorios necesarios, es necesario responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué nivel de riesgo está dispuesta a asumir la organización? A efectos de saber a dónde proyectar, digamos, las distintas inversiones que hay que hacer, a efectos de salvaguardar tanto los medios probatorios como disminuir la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia de uno de estos riesgos que, dependiendo del tipo de la empresa, van a ser más o menos importantes. Entonces, la idea, bueno, es un poco que el empresario, digamos, el que toma estas decisiones a nivel de gerencia, de jefatura o de dirección, responda a esta pregunta de qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir, digamos, dependiendo un poco también del giro y de la actividad que desarrolla la empresa. Entonces, para develar un poco los tipos de riesgo, tenemos lo que es el riesgo aceptable, ¿no? Que es ese riesgo que la empresa está dispuesta a asumir en determinados momentos. Entonces, ese riesgo aceptable tiene que ser, sobre todo, tolerable, digamos, por la estructura económica, por la capacidad económica y financiera de la empresa. A su vez, tiene que estar dentro de límites aceptables, tanto contractuales como legales o, bueno, cualquier tipo de límite, sobre todo en materia de derechos humanos, por ejemplo, con la protección de datos personales o ejercer derechos ARCO. Ahí vamos a tener un montón de límites del riesgo que podemos aceptar a efectos de dar cumplimiento a la normativa en protección de datos personales. Después, que tenga una justificación ese riesgo aceptable, digamos, en las teorías de riesgo-beneficio, ¿no? Del cualquier servicio que yo ponga a disposición de la sociedad, generalmente tiene una relación entre riesgo-beneficio que yo tengo que, digamos, evaluar y justificar por qué determinado riesgo lo transformo en aceptable y en su caso no aplicaría medidas de mitigación. Y a su vez, el costo que puede tener la ocurrencia de que suceda ese evento negativo, qué costo va a tener para la organización. Y a su vez, tenemos lo que son los riesgos controlados, ¿no? Que es el riesgo que necesita reducir aplicando medidas de mitigación, ya pueden ser mínimas o muy altas y avanzadas, ¿no? Entonces, ahí cuando yo el riesgo que tengo lo tengo que tener contenido. Por ejemplo, un ejemplo es cuando yo tengo las nóminas de horas trabajadas de mis funcionarios, quizás por temas legales yo tengo que liquidar los sueldos entre el primero y el 10 día hábil de cada mes. Entonces, durante el 10 y el 20 de cada mes, ese dato para mí quizás no es tan importante, pero cuando llega el proceso de financiero y contable de tener que liquidar eso, ese dato se me transforma en un dato sumamente importante que si yo no llego a cumplir con mis obligaciones legales de pagar en tiempo y fecha, no solo eso, sino que me puedo exponer a, por ejemplo, manifestaciones internas laborales, etcétera, paros, paralizaciones de la actividad. Entonces ese dato pasa a ser importante en determinado lapso de tiempo. Entonces ahí es muy importante a esos riesgos aplicarles medidas de prevención, de detección y corrección, monitoreo y un plan de tratamiento de esos datos, y obviamente se transforma en un riesgo que no es aceptable. Entonces, a través de estas medidas, ¿qué impacto pueden llegar a tener? Por ejemplo, a nivel financiero, la economía interna y externa puede tener un fuerte impacto, sobre todo hablando de fraudes informáticos, de ciberestafas, etc. Entonces, son medidas que yo voy a tener que abordar y paliar en caso de su ocurrencia. Si yo no controlo estos riesgos, sobre todo lo que genera es un impacto reputacional de la empresa, digamos, sobre la opinión pública de cómo gestiono yo mi empresa y cómo gestiono yo los sistemas informáticos de la empresa determinada. A su vez, como decíamos, responsabilidades sobre todo laborales, ¿no? A efectos de
Por ejemplo, acá en Uruguay es muy común que si no se paga en tiempo y forma, existan manifestaciones laborales, paralizaciones de obra, todo lo que es el derecho a huelga, digamos, de los trabajadores. Y a su vez jurídico, porque si yo, por ejemplo, tengo grandes bases de datos y, por ejemplo, no las tengo registradas, no las tengo o son vulneradas, etcétera, y yo no cumplo con el principio de seguridad, con el principio de prevención sobre los datos, voy a tener obligaciones jurídicas, digamos, o indemnizaciones. Lo mismo en caso de que si yo soy, por ejemplo, una empresa tecnológica y vendo un servicio de pasarela de pago, en caso de algún incumplimiento contractual o que mi aplicación no esté funcionando o el dispositivo electrónico por el cual se hacen los pagos no está funcionando, va a generar indemnizaciones. Entonces, este es como algunos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar sistemas informáticos. Entonces, riesgos que pueden existir, acá citamos simplemente los más comunes, son intrusiones, accesos no autorizados a nuestro sistema informático, que a su vez pueden estar asociados a daños informáticos como sabotaje o despliegue de malware, etc. Y la pérdida de datos, o sea, la manipulación y destrucción y pérdida de aquellos datos que para mí son relevantes, como decíamos, liquidación de horas, registros de horas extra, yo qué sé, temas de IVA, IRPF, distintas cuestiones que, llegado el momento, puedo perder esos datos y pueden ser realmente un riesgo muy importante. Y después todo lo que tiene que ver con fraude informático y ciberestafas dentro de la empresa a nuestros funcionarios y sobre todo a nuestros clientes, que pueden estar utilizando nuestros sistemas para justamente engañar o generar esa estratagema necesaria para generar una estafa. Entonces, estas cuestiones se despliegan, digamos, en que estos sistemas informáticos tienen que tener ciertas medidas de seguridad, de ciberseguridad, a efectos de, digamos, de proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Entonces, no solo eso, sino que también hay determinadas normativas o determinados marcos normativos que nos obligan a tener un cierto cumplimiento, digamos, de estas obligaciones. Por lo tanto, toda la normativa que tiene que ver con protección de datos personales, todas las cuestiones tributarias, ¿no? Como comprobantes fiscales, actas, libros de contabilidad, etcétera, que hoy en día se llevan a través de sistemas informáticos, todo lo que tiene que ver con la seguridad del sistema, ¿no? La ciberseguridad a través de las normas ISO 27000 y el paquete correspondiente, y a su vez todas las obligaciones contractuales, porque no solo es lo que a mí me obliga el marco normativo, o no solo es lo que a mí me obliga mis obligaciones con el resto, sino que a su vez los proveedores, para dar cumplimientos ellos también a sus obligaciones, me pueden exigir que yo cumpla con determinados requisitos o estándares de seguridad. A su vez, mis socios me pueden exigir también determinados accesos, digamos, yo qué sé, a distinta información que es necesaria para que ellos puedan controlar y auditar donde tienen el capital y donde son socios justamente. Y a su vez todo lo que tiene que ver con clientes, aspectos del manejo de términos y condiciones, políticas de privacidad, etcétera, que dependiendo del giro de la empresa puedo estar en obligación de dar cumplimiento. Entonces, ¿yo cómo acredito ese cumplimiento? ¿Cómo acredito el cumplimiento de estas obligaciones de distintos tipos? Y Jonathan, me está sonando el celular, si me dejas picharlo. A ver si es que... Sí, detenemos un momento la grabación. Bueno, bien, como decíamos, toda esta cuestión del cumplimiento y de las distintas medidas que tenemos que aplicar en función de los estándares internacionales, sobre todo nos enfocamos en las normas ISO IEC 27000 y demás. La idea es que esto se pueda acreditar de alguna forma a nivel judicial o a nivel para entender que se cumplió un contrato, que no se cumplió un contrato, a nivel de mediación o de arbitraje, a efectos que se puede ver perjudicada la empresa.
Entonces, la idea de la prueba o el medio probatorio pericial, que es el que vamos a permitir, sobre todo por las complejidades técnicas y científicas que tiene el medio probatorio, la evidencia digital, ¿no? Vamos a tener que hacernos de medios probatorios o de pruebas. La prueba, según la Real Academia Española, es razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Y esto es, obviamente, un cliente puede decir que yo no cumplí con determinado servicio, por lo tanto, puedo acreditar a través de distintas evidencias digitales que yo cumplí con el servicio, que quizás es otro proveedor el que incumplió. O, por ejemplo, yo vendo un servicio de e-commerce o una página web, etcétera, desarrollo web, y en realidad no hubo conexión porque el proveedor de acceso a Internet fue el que falló. Entonces, ¿yo cómo acredito eso? Lo acredito con distintos medios probatorios. Em, la- Sobre todo, por la complejidad técnica que tiene el sistema informático en sí mismo, por su propia naturaleza informática, el medio probatorio por excelencia va a ser la prueba pericial. El medio probatorio técnico científico que incluye la extracción, recuperación, análisis e interpretación de las distintas evidencias digitales, que acá no podemos encontrar con registros automáticos, logs, documentos en distintos formatos, distinta documentación, distintos elementos digitales o inmateriales que van a ser o van a acreditar, van a hacer llevar ese argumento a la verdad o a la falsedad de acreditar justamente eso ante el juzgado correspondiente. Particularidades de la evidencia digital. Justamente la evidencia digital, el gran problema que tiene es que es inmaterial, o sea, no es perceptible por el tacto, por la vista, etcétera, como un elemento material, digamos, sino que es justamente inmaterial, carece de materialidad. Por lo tanto, para yo poder acceder, necesito algún elemento que me lo traduzca y me lo haga perceptible a mis sentidos. Entonces, ese ya es el primer problema con el que nos vamos a encontrar. La volatilidad y la fragilidad de la evidencia digital, sobre todo en memorias RAM, por ejemplo, que son memorias volátiles, digamos, en la que guardan determinada información para que justamente el sistema informático acceda de manera rápida. Esa, por ejemplo, si yo hago un proceso de prendido o apagado, se perdería. Entonces, la volatilidad y la fragilidad de esa evidencia es sumamente importante poder preservarla en el escenario o en caso de un incidente de seguridad. A su vez es reproducible, o sea, yo la puedo copiar tantas veces sea necesario, y es multiplataforma, o sea, yo tengo que poder interpretarla y conocerla en distintas plataformas en las que yo pueda ingresar, digamos, el sistema informático, o en distintos sistemas operativos, o en distintos ficheros o formatos de archivo. Perdón, Jonathan, ya vengo. Sí, Ahí. Bueno, seguimos hablando de las particularidades de la evidencia digital o de los medios probatorios digitales, y nos encontramos con que justamente otra de las características es la ubicuidad, digamos, en que la prueba, la evidencia digital puede estar fragmentada en distintos fragmentos del sistema informático, en distintos dispositivos. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo sería una conversación de WhatsApp en la cual hay una parte de la evidencia en mi dispositivo y otra parte en la del otro funcionario. Entonces, para, digamos, acceder a esa prueba habría que acceder, digamos, a las dos partes. Por lo tanto, esa conversación está fragmentada en dos dispositivos. Esto a su vez en sistemas informáticos más complejos puede estar fragmentada en muchos más dispositivos, no solo en dispositivos en un mismo lugar, sino que también geolocalizada
en distintos países, en distintos sistemas, en distintos formatos, en distintos elementos del sistema. A su vez, la dependencia tecnológica de que para entenderla y apreciarla, yo necesito de otro sistema informático que me permita percibir esa evidencia digital. Y a su vez, el no repudio, ¿no? O sea, que yo lo que quiero acreditar, ese argumento que quiero demostrar, la verdad o la falsedad, no permita, digamos, mi medio probatorio no permita el repudio de la persona que yo digo que es esa prueba. Entonces, es por ello que lo más importante, digamos, para mantener la veracidad, la fiabilidad de la prueba, es necesaria justamente la aplicación de una pericia y que participe un perito informático. Entonces, la participación del perito informático, digamos que es estas personas que tienen determinados conocimientos informáticos acreditados, debidamente acreditados, y que a su vez generalmente en la mayoría de los marcos jurídicos pertenecen, digamos, y se inscriben, acreditan esos conocimientos ante el Poder Judicial, es que va a poder participar en una de estas investigaciones. Entonces, ahí se nos abren básicamente dos tipos de peritos, que es el perito judicial, digamos, el que es asignado por el juzgado, por el tribunal competente, en el que al no entender determinada evidencia digital, necesita de un asesor que tenga los conocimientos necesarios para ilustrarnos de la verdad o la falsedad de esa evidencia. Y a su vez tenemos los peritos de parte, digamos que son peritos o ingenieros informáticos o especializados en el tema, que los contrata la parte que quiere valerse de ese medio probatorio a efectos de que, nada, poder aportar esa prueba tanto a la mediación, al arbitraje o al proceso judicial que esté en curso. Entonces, la preservación la vamos a cumplir, digamos, siempre que tengamos la diligencia debida. Es una diligencia reforzada, dado que soy yo el que ofrece, como hablábamos de las teorías de riesgo-beneficio, de la responsabilidad civil, soy yo el que ofrece el servicio, por lo tanto, yo tengo la carga de la prueba. O sea, soy yo el que voy a tener en mis sistemas informáticos la prueba. Por lo tanto, yo tengo que tener la diligencia debida de esa preservación, de tener esas pruebas, de acreditar que yo pedí el consentimiento previo, escrito e informado para obtener los datos personales del cliente. Soy yo el que tiene la responsabilidad, digamos, de acreditar ante la Dirección General Impositiva del país que corresponda que yo cumplí con el pago y liquidación de IRPF, IVA o determinados impuestos o cargas tributarias. Por lo tanto, es una diligencia reforzada, dado que yo genero esa actividad con un riesgo aceptado y contenido, y a su vez yo recibo un beneficio por eso. Por lo tanto, es una diligencia debida pero reforzada. O sea, es una diligencia que tiene unos escalones más que cumplir, digamos, de más requisitos que si fuese cualquier persona física. Después, yo tengo que asegurar la trazabilidad, digamos, para mantener el alto valor probatorio de la evidencia digital, dado que la prueba pericial justamente tiene un alto valor probatorio y convictivo a la hora de su análisis o interpretación o valoración en el caso de tener que tomar una decisión, de plantear una sentencia o una resolución judicial. Y a su vez, cualquier elemento que, digamos, no cumpla con esa diligencia, con esos procedimientos, me va a hacer incurrir en la nulidad de la prueba. Entonces, hay presunciones y responsabilidades que van a depender de la buena obtención y preservación de esa prueba, a efectos de evitar la nulidad de la misma, dado que de eso puede depender el cumplimiento de un contrato, puede depender el cumplimiento de mis obligaciones, o puede depender, digamos, si se me paraliza o no se me paraliza la producción o la cadena de producción de mi emprendimiento, de la empresa o del Estado o donde sea necesario acreditar.
Entonces, el riesgo-beneficio de estas, digamos, de esta preservación y de estos medios probatorios, como la prueba pericial, me va a permitir combatir, digamos, determinados incidentes de confidencialidad, integridad o disponibilidad. Entonces, cuando yo puedo acreditar mi diligencia reforzada y debida, va a generar un valor agregado, digamos, en mi empresa, en la percepción que tienen mis clientes, dado que esto me lo puede pedir un cliente, me lo puede pedir un proveedor. Por lo tanto, ante determinados incidentes de seguridad informática, voy a tener un valor agregado y voy a poder cumplir con estas tres grandes esferas de la seguridad de la información. A su vez, en materia de datos personales, mejora la reputación y la confianza que tiene, digamos, mi empresa respecto a mis clientes y a los datos que yo manejo de mis clientes o de mis proveedores. Por lo tanto, evita, digamos, de posibles responsabilidades. A su vez, lo jurídico, tener documentada, tener todas las capacidades y los medios probatorios, en lo jurídico facilita la defensa y genera justamente o genera nulidad probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que o yo puedo ejercer mejor mi defensa o mi derecho de acción, y en caso de que yo no cumpla con estas cuestiones, va a generar una nulidad probatoria. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de que yo sea condenado o culpabilizado de esos incidentes o de haber aceptado determinados riesgos. Y después, a nivel de cumplimiento de las normas ISO, ¿no? Nos va a permitir y facilitar todo lo que tiene que ver con auditorías, mejoras, mejora la confianza y determinadas cuestiones a la hora de dar cumplimiento con estos estándares internacionales, dado que en un mundo globalizado, eh, estas cuestiones, digamos, mejoran la seguridad de la información, tanto de mis socios, de mis proveedores, de mis asociados o respecto a mis clientes. Así que bueno, en este sentido es donde entendemos a través de- de esta exposición, digamos, de este webinar, la importancia de comprender la importancia justamente de mantener y de preservar la evidencia digital en todas nuestras áreas, y a su vez esto nos va a dar una facilidad, digamos, a la hora de tener que acreditar o que tener que trabajar con estos medios probatorios a la hora de disminuir justamente responsabilidades civiles, en el peor de los casos penales y sobre todo administrativas, dado que el Estado es el contralor de toda la actividad privada y de las personas jurídicas o morales que ejercemos alguna actividad comercial. Entonces, por lo tanto, entendemos que es sumamente importante comprender estos conceptos a efectos de nada, de justamente disminuir posibles responsabilidades en distintos ámbitos, y en este sentido es que entendemos importante eh, nada, cumplir con estos estándares internacionales. Y creo que por acá redondearía más o menos el webinar. Digo, no sé si habría preguntas De o cuestiones acuerdo, más específicas. de acuerdo. Muchas gracias, Juan. Pues justo es un tema muy, muy importante de relevancia para organizaciones y me gustaría preguntarte y exponerte el siguiente caso en cuanto, por ejemplo, a la cadena de custodia de la prueba, ya que algunas de las preocupaciones más importantes de las organizaciones, pues evidentemente es la sustracción o el robo de información sensible, que puede ser desde información de clientes, datos personales de algunos colaboradores o información de secrecía dentro de algún tipo de propiedad de la empresa, algún secreto industrial, digámoslo así. ¿Qué recomendaciones como abogado y como maestrante en ciberdelincuencia nos podrías proporcionar justo para pues mantener estas evidencias que no se corrompan y ante un juicio pues que no sean nulas, que sean probatorias eficazmente? ¿Qué nos podrías comentar, Juan? Bueno, bien, ahí yo creo que habría que diferenciar dos posibles escenarios.
Uno es que, digamos, la denuncia o el conocimiento del evento de seguridad, del incidente de seguridad, sea dentro del marco judicial. Esto es, un tercero hizo una denuncia y por lo tanto dio en conocimiento del Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, del Poder Judicial competente, dio a entender y por lo tanto se está actuando desde el punto de vista judicial. Ahí, obviamente, la primera recomendación es que si cumplimos con la preservación y con estos estándares internacionales, realmente vamos a poder acreditar, ya sea, como decíamos, con un perito judicial, con un perito asignado por el Poder Judicial, va a tener el despliegue de todas las herramientas necesarias justamente para acreditar o disminuir nuestra posible responsabilidad. Ahora, otra cosa es cuando yo, haciendo auditorías o mejoras del sistema, me encuentro con que fui víctima de un incidente de seguridad. En ese escenario, digamos, creo que lo mejor es contratar, sí, un perito de parte a efectos de que pueda auditar, digamos, nuestro sistema y recabar la prueba, digamos, necesaria para justamente dar a entender o argumentar en el posible juicio, arbitraje o mediación que yo cumplí con las medidas de seguridad. Por ejemplo, en Uruguay se establece la seguridad por defecto y las seguridades del diseño en materia de base de datos. Entonces, si yo puedo acreditar que en mi proceso de innovación y de gestión de una determinada aplicación, la base de datos, yo apliqué la seguridad desde el diseño, porque en los primeros diseños yo ya tengo acreditada, digamos, que fui cumpliendo con las distintas etapas y herramientas de seguridad, eso yo ya con una prueba pericial de parte ya lo aporto tanto al arbitraje, a la mediación o al juicio. En caso de secretos comerciales y patentes, marcas, etcétera, entiendo que, bueno, opera un poco lo mismo a efectos de tener, digamos, acreditado, digamos, que, por ejemplo, la invención esa original, ¿no? Que tiene que ser como novedosa y tiene que cumplir con esos estándares, yo pueda acreditarlo a través de distintos medios probatorios o de distintas evidencias digitales. Entonces, entiendo que lo más importante es eso, es la preservación a efectos de poder acreditar todas las etapas del procedimiento, del servicio o de la producción, etcétera, y que a mí me iré, digamos, proyectando cuáles pueden ser mis obligaciones. Entonces, si yo sé que lo que tengo, lo que estoy diseñando, realmente puede ser innovador o puede ser un aporte sustancial, digamos, a la empresa, o de eso va a depender, digamos, el negocio de ese servicio, de ese producto, lo más importante va a ser preservar toda la evidencia necesaria, ¿no? Que me va a permitir acreditar que eso es novedoso, que es mío, que yo lo diseñé y que, por lo tanto, el competidor que accedió a eso, realmente, para acceder a esa documentación, tuvo que haber vulnerado mi sistema. Por lo tanto, estaría ante un acceso ilícito a mis sistemas informáticos. Entonces, ¿eso cómo se previene, digamos? Por ejemplo, con medidas de snifar, digamos, nuestra red. A través de herramientas como Wireshark, etcétera, yo puedo estar viendo el flujo y a dónde van mis paquetes de datos dentro del sistema informático en el que yo, por ejemplo, estoy manejando un diseño novedoso de, no sé, de un vehículo, por decir algo, de un motor a combustión o de un motor eléctrico, ahora que están de moda la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, yo creo que guardando y preservando todas esas evidencias, a la hora de que haya que hacer, digamos, las distintas etapas de la obtención, del análisis, de la interpretación de esa documentación, yo pueda acreditar, digamos, que se trata de diseños originales, novedosos, que no fueron públicos, etcétera. Y en caso de que esto aparezca en un competidor, digamos, o haya alguna brecha de seguridad o de vulnerabilidad, yo poder acreditar que, por ejemplo,
la aplicación que yo estaba utilizando para el diseño tenía los últimos parches de seguridad instalados, tenía las últimas actualizaciones, etcétera. ¿Cómo yo acredito eso? Y con la preservación de toda esta documentación que hay que ir teniendo. ¿Cuándo hice la última actualización? ¿Cuándo hice la descarga, no sé, del último parche? ¿Cuándo se empezó a implementar? A través de mantener los registros automáticos, los logs, etcétera, con una buena segregación de redes y, por ejemplo, ir eliminando distintos perfiles que ya no pertenecen a la empresa, etcétera. No sé si di como la respuesta de varios escenarios que podemos tener y que es fundamental tener medios probatorios. Correcto, sí. Y bueno, justamente en base a tu respuesta es importante todas estas normas y todas estas buenas prácticas en cuanto a seguridad de la información, como estándares ISO o algunos propios de cada país o de cada sector, porque precisamente dentro de esos estándares, dentro de esas normas, pues ya viene una serie de acciones justamente para preservar, principalmente para prevenir y preservar evidencia en dado caso de que haya que probar algún tipo de incidente, ¿correcto? Exacto. Obviamente ahí es importante quizás asignar a un compliance officer o una persona que se encargue, digamos, del cumplimiento normativo y que Correcto. va obviamente a observar estos estándares y a su vez, dependiendo de la importancia o del giro de la empresa o de la actividad de la empresa, no es lo mismo ser una mutualista, un hospital que maneja datos especialmente sensibles y que tiene inteligencia artificial, que no sé, interpreta radiografías, interpreta ecografías, etcétera, que una empresa que, por ejemplo, gestiona algo así como taxis o Ubers, etcétera. Entonces, obviamente las medidas de seguridad informática que hay que aplicar y la diligencia que hay que tener en uno y otro caso son sumamente importantes. Por eso era importante responder a la pregunta de qué riesgo estoy, digamos, Puesto. de qué riesgo estoy dispuesto a aceptar, ¿no? Dependiendo obviamente del giro y de la probabilidad y del impacto que pueda tener ese riesgo, digamos, en mi giro, en mi actividad, ¿no? No es lo mismo quedarse sin internet en un sistema de trasplante de órganos en el que no podemos coordinar, por ejemplo, el trasplante que quedarse sin internet en un marco de seguridad o de circuito cerrado de seguridad en una empresa, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde hay que ir evaluando y donde una persona de cumplimiento normativo, un compliance officer, puede dar un valor agregado a la empresa, ¿no? En que esto se lo toma en serio y que yo otorgo mis datos y yo participo como proveedor con esta empresa, pero yo sé que estoy protegido. Entonces, ahí me parece que le genera un gran valor agregado a la empresa, ¿no? Correcto, sí, muy bien, pues muy importante justo comenzar por la evaluación de riesgos, la identificación y el análisis de riesgos, que es un tema que Exacto. justo ya hemos tocado también aquí en Círculo Estratega con algún otro de nuestros alumnos de la maestría. Pues muy bien, muchas gracias Juan por el tema, por la explicación. Espero les sea de utilidad justamente a nuestra audiencia, a nuestros clientes, a nuestros grupos. Y no sé si gustes cerrar con algún comentario adicional. Bueno, un poco el comentario final es ese, ¿no? Es como que tenemos que entender que todas las empresas en un mundo globalizado, Internet no tiene que ser visto como un problema, sino que tiene que ser visto como una gran oportunidad. Pero para que sea una gran oportunidad, sí hay que atender los riesgos que conlleva participar en Internet. Entonces, me parece es importante sí tener figuras como el compliance officer o distintas figuras que puedan participar y sean realmente respetados o escuchados a la hora de tomar las decisiones en materia de seguridad de la información. Porque generalmente las empresas lo que hacen es actuar ex post, o sea, después del evento. Entonces, una vez que ese evento sucedió, yo perdí la posibilidad
de dar cumplimiento tributario o financiero, y ahí es donde se me arma el problema, ¿no? Y se me anuda la cuestión. Entonces, yo creo que es sumamente importante que las empresas comprendan que participar en el ciberespacio implica tomar también estos recaudos, ¿no? Y creo que el mensaje más importante es un poco ese, o sea, nos da mucho beneficio, pero siempre tenemos que mirar los riesgos de ese beneficio. Y ahí es donde el sistema informático, que aplica tanto interno como externo, se puede transformar en un serio problema, ¿no? Y tanto que puede hacer caer, digamos, en insolvencia a la empresa, perder todos sus clientes y por lo tanto nos quedamos sin negocio. Entonces, lo mismo en un caso de negación de servicio. Si nosotros nos quedamos sin el servicio, nos quedamos sin negocio. Entonces, es sumamente importante atender distintos detalles de esto. Y en caso de eso, la preservación de la evidencia digital es la que nos va a dar las herramientas, digamos, para poder defender a la empresa de la mejor manera posible. Correcto, sí, justo hablas principalmente de, bueno, como la maestría lo especifica, en ciberdelincuencia, en delitos cibernéticos, pero la seguridad de la información pues va más allá, porque incluso podríamos tener registros pues en papel, que muchas organizaciones aún lo tienen, ¿correcto? Y esa información pues también tendría que ser resguardada. ¿Qué opinas? Y sí, totalmente. Obviamente la seguridad de la información es un mundo mucho más amplio, pero está íntimamente relacionado con la ciberdelincuencia, con la ciberseguridad, etcétera, con la ciberinteligencia, por ejemplo, ¿no? Otro elemento que habría que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de patentes o de información que podemos sacar de fuentes públicas de dónde está, digamos, la empresa o qué está proyectando la empresa. Sin duda que la seguridad de la información es más amplio, pero también es sumamente importante, dado que toda esta comunicación, todo esto es manejo de información en definitiva, y también hay que observarlo como tal. Que se nos corte una comunicación en el momento de tomar una decisión de un contrato millonario con un Estado, ahí la información va a ser sumamente importante, ¿no? Pero sí, va alineado a ese concepto, digamos, ¿no? Correcto. De acuerdo, pues muchas gracias Juan por la exposición. Vamos a publicar el video, a ver qué comentarios recibimos de parte de nuestra audiencia y los estaremos atendiendo. Y también tenemos una próxima sesión todavía programada contigo, entonces vamos a ver Exacto. qué otro tema revisamos más adelante. Pues de momento muchas gracias a todos por ver este video, estamos en contacto y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Que pasen bien. Saludos. Bye.